Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí dar la bienvenida a este acontecimiento del psicoanálisis de la orientación lacaniana en la universidad y en nuestra facultad. Hace unos 5 años, en un marco como este, recibíamos en este lugar a otro psicoanalista de Barcelona, entonces presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, a Miquel Bassols, y un poquito antes, también en el mismo marco, a Marie-Hélène Bruce, de modo que hoy tendríamos un tercer acontecimiento que ya nos arma una primera serie. Una primera serie que comenzó en los tiempos de la creación de la EOL, sección de La Plata, y que en el día de hoy, esa sección, han pasado 6 años, es una institución fuerte y que ha crecido y tiene la fuerza como para organizar un evento como este en conjunto con la facultad. Quiero por eso, esta vez como profesor de la facultad, agradecer al directorio y la instancia diagonal de la sección La Plata, a Paula Vallejo, su directora, en la persona de Alberto Justo, a todos los que discretamente colaboraron para este evento hoy, como así también a el Instituto Clínico de Buenos Aires y a su directora Graciela Broski, por la generosidad que han tenido de facilitar que nuestro invitado esté hoy presente, ya que él había venido con motivo de la celebración de los 25 años del Instituto Clínico de Buenos Aires, a una conversación clínica que tendrá lugar, están invitados, este sábado a de 9 a 18 horas en Buenos Aires, en el Palais Rouge. Quiero finalmente destacar y agradecer el compromiso del decano Xavier Oñatibia y de la vicedecana María Cristina Piro, que están presentes aquí hoy, y de todas las secretarías que conducen, porque efectivamente es un fuerte compromiso que ellos tienen con el psicoanálisis y en particular el psicoanálisis de la orientación lacaniana, y que realmente es un movimiento que ha tomado a partir de su gestión un vigor decisivo, y como viene siendo desde hace un tiempo, poniendo todos los recursos institucionales para el desarrollo del psicoanálisis en esta facultad. Así que es un hecho que celebramos, que agradecemos, porque tanto el psicoanálisis como la universidad pública se merecen. Y por último, decir que esta es una oportunidad que se abre para que una sociedad sin fines de lucro, como es la sección de la EOL de La Plata, y la universidad pública tengan una cierta sinergia y puedan seguir trabajando en este tipo de eventos, como ya lo hacen numerosos psicoanalistas en la ciudad, ad honorem muchas veces y a título personal, colaborando con la formación de los psicólogos
en todas las instituciones. Estamos en ese camino, que es un camino que podríamos decir un poco a contracorriente, porque son poderosas las posiciones que dicen que en la Argentina hay mucho psicoanálisis y mucha universidad pública. Muchas gracias. Paso la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la EOL Sección La Plata a las autoridades de esta facultad, al decano Javier Natibia y a Maki Piro, su vicedecana, no solo por su presencia, sino también por todo lo que pusieron a disposición para que este evento pudiera hacerse, para que estuviéramos hoy acá. También quiero mencionar y agradecer a Alberto Justo, que hizo el contacto con Vicente por su relación de trabajo ya de tiempo. Y quiero agradecerle a Vicente por su presencia hoy y por haber aceptado nuestra invitación. Tengo entonces el honor y el inmenso gusto de presentarles a nuestro invitado, Vicente Palomera. Vicente ha venido hoy a hablarnos de la clínica freudiana. Ya lo veremos. Es un psicoanalista de extensa trayectoria, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España. Ha sido presidente de esta última durante los años 2002 al 2004, así como también de la Federación Europea de Escuelas de Psicoanálisis del 2007 al 2010. Ejerce su práctica analítica clínica en Barcelona y es coordinador de la sección clínica en Barcelona, que forma parte del Instituto del Campo Freudiano. Además, es doctor en psicoanálisis por la Universidad de París 8 y ha sido nominado a analista de la escuela, luego de haberse presentado en el dispositivo del PASE para dar su testimonio sobre su análisis y el fin del mismo. Esto es del año 1999 al 2002. Todo lo que acabo de decir constituye el currículum formal, podríamos decir, o algunos detalles del currículum formal de Vicente Palomera, pero no quiero dejar de mencionar lo que él ha sido para muchos de nosotros, de mi generación, que nos hemos formado en la carrera de psicología en esta facultad, no en esta sede, pero sí en esta facultad. Nosotros conocimos a Vicente a través de los textos, a través de sus escritos, y particularmente sus escritos sobre la clínica de la psicosis, en la cual, en el campo de la psicosis, él es una referencia. Recuerdo incluso que sus textos circulaban como ficha de cátedra de alguna materia de psicoanálisis y que esa fue como decía él hace un rato, el significante lo antecede a todos, ¿no? Bien, antes de darle la palabra, quiero detenerme brevemente en un detalle que llamó mi atención del título que Vicente nos propone para su conferencia, sobre todo en la palabra migajas, que inmediatamente nos sugiere la idea de algo pequeño, una porción, un trozo. Pero me interesa rescatar otra acepción del término que relaciona las migajas con los restos. Dice así, los restos que una persona no aprovecha y que da a otra para que los use. La idea, entonces, de restos a ser usados me evocó lo que fue la vía del descubrimiento freudiano del inconsciente y la invención del psicoanálisis, a partir de los desechos de la vida psíquica. Esos desechos de lo mental, que son el sueño, el lapsus, el acto fallido y también el síntoma. Entonces, esas migajas, piezas sueltas que se van recortando en un análisis, dan cuenta de una orientación que a distancia de los ideales apunta a poner de relieve lo que Jacques Alain Miller denominó la salvación por los desechos. Los invito entonces hoy a recoger las migajas freudianas que Vicente ha querido
preparar para nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y he de decir que es con mucho gusto que estoy aquí hoy, también. Mucho gusto por las palabras que me han precedido, que Eduardo ha pronunciado, que Paula acaba de expresar, al decano de esta facultad, Xavier Oñaitibia, que nos ha acogido en una pequeña, breve recepción y con el que hemos tenido la ocasión, con Alberto Justo, en fin, con Eduardo también, de conversar acerca de la situación de los saberes que comportan los estudios de psicología o de psicoanálisis en este momento en Argentina, pero también en el mundo, ¿no? Y, bueno, expresar, en definitiva, que me siento muy agradecido, muy honrado y que voy a hablar, como acaba de ser ya mencionado por Paula, de migajas. Y que ella ha hecho una buena lectura al decir migajas, desperdicios, restos, desechos. Ha hecho una buena lectura porque yo había pensado en un primer lugar, cuando di el título este verano, cuando anuncié un título hablando con Alberto Justo. ¿Se oye bien? Pensé en el título de migajas porque tiene un título de nobleza, digamos, este título de migajas, tiene todas sus cartas de nobleza de la filosofía de Kierkegaard, que escribió, como todos sabéis, las migajas filosóficas. Estas migajas a las que se refiere Lacan en un texto, en un escrito realmente muy complejo que se llama L'Étourdi, el atolondradicho, donde habla de las migajas del psicoanálisis. He de decir que cuando he entrado y he visto el numeroso público que asiste en esta conferencia, he cambiado la perspectiva de lo que voy a decir. Pensaba en un auditorio más restringido, más pequeño, más reducido, y pensaba hablar con un tono, digamos, más próximo de algunos casos de Freud que estoy trabajando últimamente, que son los que me llevan a dar este título de migajas freudianas. Pequeños casos o viñetas de Freud que no son muchas veces mencionados, pero que son verdaderas joyas clínicas y que no voy a tomar aquí hoy, porque me voy a ir un poco más que a que la sala, el auditorio, me impone, me abruma en cierto sentido para entrar en detalles, aunque se trate de migajas. Voy a hablar de las migajas un poco más en su amplitud, en la amplitud que tú misma has señalado, Paula, cuando hablabas de desechos y de restos de la clínica, ¿no? Y cómo estos se sitúan actualmente en la perspectiva de la clínica actual. Cuando digo la clínica actual me refiero a la clínica que viene después de una enseñanza larga del psicoanálisis lacaniano, en la que ya habla, en este momento hablamos del ultimísimo Lacan. Se habla del Lacan clásico, del Lacan, el último Lacan y ya el ultimísimo Lacan. No sé cuántos de los que estáis presentes aquí manejáis estos. Yo estoy seguro que sí que conocéis toda esta nomenclatura. Lo sé porque cuando recibimos amigos de La Plata en Barcelona que vienen a formarse en la sección clínica, tienen un dominio, por lo que han estudiado en la Facultad de La Plata de Psicología, tienen un dominio de Freud que es impactante, sobre todo
si lo comparamos con el dominio que puedan tener, el conocimiento que pueden tener los estudiantes españoles que salen de las facultades de psicología sin apenas conocimientos de lo que es la obra de Freud o de qué es el psicoanálisis, puesto que el paradigma imperante en España en este momento, en las facultades, es el cognitivismo, el conductismo, ¿no? Como es conocido, en Europa en general, ¿no? De manera tal que los márgenes, las migajas, digamos, del discurso psicoanalítico se discurren, o se sitúan en los aledaños de las grandes facultades universitarias. Cuando vienen colegas vuestros, amigos, a Barcelona, pues muestran un conocimiento del psicoanálisis que sorprende a los propios docentes de la sección clínica, pero ayuda mucho en el trabajo para transmitir, para producir transferencia, efectos de transferencia también en aquellos jóvenes de su misma generación que no tienen esta formación, es decir, que facilitan mucho esa transferencia lateral necesaria para interesarse por el psicoanálisis. Como se ha dicho, como ha dicho Paula, y voy a entrar enseguida en el tema, Paula ha dicho que yo he venido invitado por o Eduardo quizás lo ha dicho también, Eduardo, en la conmemoración del 25 aniversario del Instituto Clínico de Buenos Aires. Efectivamente estoy honrado por eso y esta fue también, aproveché ya que venía, pues vamos a ir a La Plata con mi amigo Alberto Justo y decidí dar este título, Migajas freudianas. Y ahora digo lo siguiente. Me invitaron en el interín a dar también hacer una intervención en la EOL sobre el tema de las jornadas nacionales, que es el inconsciente, creo que es el inconsciente aún, ¿no? El inconsciente hoy, aún. Pero hoy también, ¿no? Ah, ¿no? Ah, el inconsciente aún. Bueno, entonces yo... El título de la mesa de la noche se llama El inconsciente hoy. La que yo voy a estar, eso, el inconsciente hoy aún. Bien. Pues perfecto. Yo sabía que el hoy estaba. Y entonces, lo que voy a tratar, en realidad no me voy a desviar mucho de lo que pensaba hablar, lo que voy a hacer es la economía de trabajar los textos, ir a los textos de Freud que había pensado. Concretamente dos. Uno, la correspondencia de Freud con Fliess, que es para los que conocéis la aventura, el descubrimiento del inconsciente, es muy importante leerlo, los descubrimientos de Freud. Y luego un texto que se llama Dos mentiras infantiles, que es un texto de 1913, que es precioso. Iba a pensar en otro que era sobre el manejo, sobre el uso, el empleo de la interpretación de los sueños en la cura analítica, pero nos iríamos muy lejos. Entonces voy a tratar de matar, como se dice, dos pájaros de un tiro. Entonces voy a hablar de el inconsciente a partir del eje de las migajas, ¿no? Porque enseguida va a aparecer el tema de las migajas. El inconsciente aún, y me parece que lo voy a hacer por el lado precisamente del seminario aún. El inconsciente, desde el seminario aún, cambia toda nuestra perspectiva de lo que era la práctica psicoanalítica, tal como la entendíamos desde Freud. Aunque en Freud, y lo que quería haber mostrado si hubiera sido un público más reducido, en Freud encontramos los elementos que también permitirían ya pensar esa práctica. Lo que pasa es que Freud esa vía la deja de lado. Siempre aparece dos caminos y elige una que es la que se popularizó. Y voy a explicar un poco todo esto. Es decir, el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente hoy? Y cuando hable de migajas me referiré a la letra, al concepto de letra, puesto si hay algo que se parece, o sea, que se asemeja a lo que es una migaja, un resto, un desecho, un residuo, un desperdicio, es la letra, el concepto de letra, que es una manera de presencia del significante en el inconsciente que no es igual que la del significante cuando éste remite a otro significante, que siempre remite a otro y a otro y a otro. Bueno, la letra no remite a otra cosa, remite a un resto, a un desecho, a algo que llamaríamos un desperdicio, y que la clínica psicoanalítica al final está construida y que la salida incluso de un análisis se basa en encontrar la salida por la vía de la salvación por los desechos, por las migajas. En Ancor, en el seminario aún, seminario 20, y empiezo aquí, Lacan aporta una nueva definición del inconsciente.
Parece que es la misma que había mantenido la famosa definición de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero aquí dice algo distinto. Dice que va a hacer una definición, va a dar, no lo dice, sino lo va a demostrar, va a hacer una definición del inconsciente a partir de la distinción, de una distinción que va a hacer entre el lenguaje y lo que llama la lengua, todo junto. ¿Os suena? Es un neologismo, la lengua todo junto. Cuando venía con Alberto desde Buenos Aires, hemos pasado por un lugar y me he acordado de una anécdota, he contado después también. Hay un lugar que se llama Berazategui, un nombre vasco también. Y una paciente contaba un día, cuando estaban en la época del control de esfínteres, cuando había hecho la caca, ¿no?, en la pelela, ¿no? La madre tiró el resto, el desecho, ¿no?, por el inodoro, ¿no? ¿Se dice? ¿Sí? Sí, sí. No, porque los términos en argentino no son iguales. Por eso tú eres mi controladora lingüística. Estamos en el bilingüismo también aquí. Entonces ya preguntó, ¿y a dónde va eso a parar? La caca que había dicho. Y la madre dijo, va a Berazategui. Ella siempre pensó que iba a ver a el señor Sategui. A ver a Sategui. Bueno, esto, ver a Sategui, ya me sirve a mí para decir que es la lang, que es la lengua todo junto. Es decir, es la lengua cuando ésta todavía no ha pasado por la lectura y la escritura, por el léxico, por la morfología. Es la lengua tal como se escucha en su versión, en su dimensión oral, oída, creando estos monstruos orales, como puede ser esto de ver al señor Sategui, cuando está hablando. La idea de Lacan, entonces, la idea de Lacan es, en este seminario de AUN, ya que es el tema que vamos a trabajar en las Jornadas Nacionales, es que el lenguaje, tal como lo conocemos, con su ordenamiento lexicográfico, con su valor de conversación, no es algo que venga dado de golpe. Que lo que llamamos el lenguaje es una elucubración, es una elaboración. Aquello que Saussure, que estudiamos Saussure y Jacobson, etc., construyen como la ciencia del lenguaje, no es sino ya una elaboración y que es una derivación, es un derivado. El lenguaje es un derivado de la lengua. O sea que lo primario es la lengua y lo secundario es el lenguaje. ¿Ok? Esto es lo que Lacan ya dice en este seminario. Y toma mucho cuidado Lacan en precisar que escribe este término de la lengua, todo junto, en una sola palabra, dice ya que designa, con esto designamos, lo que es nuestro asunto particular, a saber, la lengua materna, nuestro asunto particular. O sea que el término la lengua le servirá a Lacan para designar lo que queda en cada uno de nosotros de la relación que cada uno tiene con la lengua materna. En una edad en la que todavía no hemos aprendido a leer o a escribir. Es decir, cuando nosotros, como este caso de Berazategui, cuando estamos confrontados a los equívocos propios del lenguaje. Un autor como Jean-Claude Milner dice que este seminario encore aún es el giro joyciano de Lacan. Y que el giro joyciano quiere decir que va a jugar Lacan, va a dar toda su fuerza, su potencia a la lengua en esta dimensión de los equívocos, como Joyce hacía, que jugaba constantemente con el equívoco de la lengua inglesa, con otras lenguas. Sí. Sí. Entonces, cuando el sujeto, cada uno de nosotros estuvo confrontado en una edad muy temprana a esta dimensión de los equívocos de la lengua. Ha caído en la amnesia, pero en algunos casos quedan cosas grabadas, testimonios grabados, como es el caso de Berazategui.
Lo que Lacan llama en el seminario 20, seminario aún, la lengua, es algo que se construye como Berasategui. O sea, es el resultado, es lo que resulta de la dimensión de equívoco propio del lenguaje. Y dice así, una definición que me parece que es fundamental para entender prácticamente el último Lacan. ¿La lengua qué es? Dice, es la integral, esto lo encontramos en el texto que cité antes, L'Étourdit, el atolondradicho. La lengua es la integral de los equívocos que su historia deja persistir. La lengua, dice además Lacan, que habita que uno habita, está sujeta al equívoco, con que cada una se distingue de otras. Una lengua, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Podemos decir, en efecto, entonces, que estos significantes de la lengua se forjaron a partir de vínculos que no respondían al orden del léxico. Se trata de estos, lo que Michel Leiris, un famoso escritor que comenta, hay una foto muy famosa que conoceréis vosotros, donde está Jacques Lacan con Simone de Beauvoir, Sartre, Picasso. Hay uno que está sentado, un poco triste, melancólico, que es Michel Leiris, que es alguien que precisamente escribió una serie de obras que se llama La regla del juego, donde constantemente juega con los equívocos de la lengua. Está escrita sobre eso. Cuenta una anécdota, una anécdota de cuando era pequeño, que estaba jugando con sus soldados de plomo, y en un momento determinado uno de esos soldados se cayó. Y él se horrorizó porque es algo precioso para él, fue a recogerlo y vio que estaba completo, que no se había roto. Y dijo, heureusement, en francés, heureusement, que sería algo así como, nos mal. No suena, ¿verdad? No, porque es la traducción castellana y ahí hay el problema. Heureusement. Y entonces había una señora al lado, que debía ser su madre, una tía, o una abuela, no sabemos, no recuerdo ahora, que le dijo, no se dice heureusement, se dice heureusement. Es decir, felizmente. Él había dicho algo así como, si traducido sería lizmente, o nos mal, menos mal, nos mal, nos mal. La manera de definir el inconsciente como un saber, que es la definición de Lacan, como un saber depositado, un saber indeleble, depositado en la lengua, es esto. Este momento traumático de Leiris, cuando se le cae el soldado, ve que no está roto y está feliz, y dice, heureusement, esa felicidad enseguida viene a ser quebrada por la madre o la abuela que viene al lado y dice, no se dice así, se dice asá. Ese fue el momento, podríamos decir así, de derrumbe, el ataque más fundamental a esa relación que él mantenía con su lengua privada, con su lengua materna. Claro, si la madre le hubiera dicho, mira qué acaba de decir Michel, acaba de inventar una palabra, ha dicho heureusement, vamos a decírselo a papá. No hubiera dado como tal este niño, que después, tiene un poco depresivo, que siempre escribía y escribió toda una obra para que nadie le pudiera decir nunca, no se dice así. Escribió toda una obra inmensa para expresar formas como la lengua puede decir lo que uno quiere. Entonces, Lacan justamente dice que es esto el inconsciente. El inconsciente no es otra cosa que un saber indeleble depositado en la lengua. Un saber que se presenta como una huella,
como una inscripción, como un trazo, como una escritura de lo que fue nuestra relación originaria con la lengua materna. Fíjese que dice esto Lacan, dice que el inconsciente es una escritura indeleble de lo que fue nuestra relación con la lengua materna. O sea, en primer lugar, dice indeleble, indeleble decir que no se puede borrar y que va a volver una y otra vez. Entonces la cuestión que uno se plantea es, ¿qué hace que este saber que va a fijarse de manera indeleble en la lengua, o sea que la lengua sería como una especie de depósito, así lo dice en un texto que se llama Liturater, dice que la lengua está depositada como una especie de cuenco. Claro, no hay que pensarlo literalmente, es complicado porque entraríamos en un debate con las neurociencias, ¿dónde se deposita eso? ¿Es en alguna neurona? ¿Es en algún lugar? Entramos en un debate complicado, ¿no? Pero sabemos que hay algo que queda inscrito, grabado, y que el inconsciente es eso que se viene a depositar en la lengua. Esa escritura que habla de nuestra relación primigenia con la lengua materna. ¿Por qué es indeleble? Y la primera cuestión que Lacan explica es que precisamente concierne al carácter enigmático de los significantes que están en juego, que están en causa. O sea, la pregunta sería, ¿por qué los significantes de la langa, los significantes de la lengua, son enigmáticos y desprovistos de sentido, como lo subraya Leiris? Michel Leiris, en la obra que se llama Bifur, tachaduras, ha sido traducido al castellano, tachaduras, dice, es probable, dice, hablando del famoso, una expresión que utilizaba él, que se pegue siempre un poco algo de la cosa en sí, en los jirones, en las faldas de esas palabras que tienen el aspecto de responder a una realidad precisa, pero que en verdad están desprovistos de cualquier sentido. Entonces, si este significante de la lengua presenta un carácter enigmático, es en efecto porque estaba aislado de la cadena significante. Esta es la primera razón de por qué algo puede fijarse de manera indeleble, por el hecho de que un significante, cuando no está articulado con otros significantes, queda más fijo, más resistente que no si se conecta con otro significante. Digamos que un significante conectado con otro produce una cierta debilitación, ¿no? Debilitamiento. Esto lo decía Lacan en un seminario, que es Seminario 3, que dice, el significante solo es idiota. Pero se acuerda uno más del significante solo que si está anudado. O sea que si un significante está separado de cualquier otro significante, pierde el valor de significación. Un significante solo no quiere decir nada. Y este significante de la lengua, este Berasategui, es un significante que funciona como una letra. Hay la diferencia entre significante y letra. Letra, es decir, el significante está separado del significado o de la significación. Y es en ese momento que, si este significante está separado de la significación, es que puede permanecer incomprensible y enigmático. Es lo que ocurre, sabemos muy bien, en las experiencias, por ejemplo, de perplejidad que un sujeto en la psicosis, confrontado a algo, un significante solo, se le convierte en totalmente enigmático e incomprensible. Tendrá que construir todo un saber para tratar de englobar, de asimilar, de metabolizar este encuentro con este significante solo. Bueno, pero ya sabemos que Lacan dice que el inconsciente es un saber indeleble depositado en la lengua. Quiere decir que se depositan estas letras separadas de la significación, separado del sentido. Y por eso se mantienen tan... Esto, bien, vayamos a Freud, ya que hablamos de migajas freudianas. Ya Freud lo vio esto. Lo vio muy claramente. Vio que este saber depositado en la lengua, él no tenía la teoría de la lengua de Lacan, pero vio que en 1897 señala la importancia de este fenómeno, subraya cómo el sueño
Aquí abrimos una puerta al Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis sobre los sueños, sobre el sueño, pero es interesante porque Freud dice que en los sueños se da cuenta que en el sueño se encuentra un fenómeno que es el siguiente: se encuentra a menudo confrontado a experiencias que van a quedar incomprendidas. Guarda, dice, el recuerdo de cosas de cosas oídas grabadas en su memoria mientras que se le escapa el sentido. Repito, el sueño siempre se encuentra a menudo confrontado a experiencias que van a quedar incomprendidas. Guarda, dice Freud, el recuerdo de cosas oídas grabadas en su memoria mientras que se escapa el sentido. Bueno, cuando se decía... Bueno, esta es la teoría de Lacan de que el significante, lo oído, es anterior siempre el significante es anterior al significado. O sea, que primero escuchamos algo y el momento de entender viene más tarde. No viene junto el significante y el significado. Esto lo hemos leído en Saussure mismo. Entonces, claro, lo que está diciendo Freud aquí es lo mismo que la letra de Lacan. Está diciendo que guardamos cosas oídas grabadas en la memoria mientras que se escapa el sentido. Y si se graba algo escapándose al sentido es porque precisamente no fue entendido. O sea, grabamos más las cosas no entendidas que no las que hemos entendido. Esa es la primera razón que hace que estas letras, estas marcas, estas huellas queden grabadas en el inconsciente como un saber indeleble. Pero hay una segunda razón que podemos seguir, pesquisar en el seminario aún. Una razón que explica por qué el saber inconsciente va a fijarse. Y es que esos S1s, llamamos S1s, esos significantes amo, o esas letras, o esas huellas, como esas migajas también, porque las migajas son significantes que incluyen un goce. Esos significantes 1, encarnados en la lengua, todo junto, de los que Lacan dice en el seminario aún que permanecen, cito, indecisos entre el fonema, la palabra, la frase, incluso todo el pensamiento, estos S1s van a fijar algo del goce del cuerpo en el momento mismo en que el sujeto hace la experiencia de un imposible. O sea, cada vez que el sujeto hace el encuentro, sería un trauma eso, ¿no? El encuentro con algo imposible, la experiencia de lo imposible, va a fijarse algo del goce del cuerpo. Claro, si vosotros vais a Freud, ¿qué pensarías? Enseguida me iría yo a las teorías sexuales infantiles. Cuando el niño está confrontado al misterio de la existencia, ¿por qué vino? ¿Por qué yo estoy? ¿Por qué vivo? ¿Por qué mis padres me tuvieron? Todo eso. Las respuestas de los padres suelen ser lo más... Intentan responder y dar teorías, pero son totalmente delirantes muchas veces. Pero va a ver a Berasategui, sí. Bueno, la madre era pragmática, es decir, hay un canal, no sé, debe haber un canal, ¿no?, donde van a parar al río o algo así. Pero sí, es el punto de vista científico objetivo, digamos, voy a dar una explicación objetiva. Pero el niño confrontado a la existencia. ¿Por qué te vas con papá a la habitación y cierras la puerta? ¿De qué se responde a eso? ¿Por qué los niños, bueno, la cuestión de Juanito, ¿por qué los niños tienen colita y las niñas no tienen? Y entonces a partir de ahí empieza a delirar sobre es que ya le crecerá o es que no sé qué. O sea, que cada vez que el sujeto está confrontado a un imposible, va a producirse algo, ¿no?, del orden de este encuentro, de una experiencia donde el goce del cuerpo se va a fijar. Bueno, el ejemplo que he dicho antes de felizmente de Leiris es eso. Algo le cortó la alegría. Él estaba feliz con su palabra, que siempre decía heureusement, y entonces a alguien le cortó la alegría, o más bien le dejó parado, sin poder hablar, ¿no? Cuando alguien quiere decir, cuando
como si se encuentra en una situación y no puede responder ante una situación y alguien le dice algo y se queda desbordado y no, se queda parado. Bueno, son momentos inolvidables esos, ¿no? Algunos le llaman el espíritu de la escalera, le prix de l'escalier, como dicen los franceses. Es decir, tenía que haberle dicho eso en aquel momento, ¿no? Cuando bajaba de la escalera, es que cuando salió en el replano, por eso se llama el espíritu de la escalera, cuando está en el rellano de la escalera, dice, tenía que haberle dicho eso, me quedé cortado, ¿no? Bueno, lo que hizo Leiris fue construir toda una obra literaria, toda la vida sobre este felizmente. Bueno, pero se ve muy bien en este pasaje, esto que plantea Lacan, es que hay un pasaje del goce, del lizmente, del heureusement, al heureusement, al felizmente. Hay un pasaje que es el pasaje mismo de la socialización, de ir a la escuela. Es el pasaje del goce privado al otro, al gran otro. Es el pasaje de la langue al lenguaje. Ese trabajo se hace en la escuela, se hace en la socialización, en la escuela. Es un trabajo duro. Entonces ya cuando podemos pensar que de alguna manera, que si este significante en Leiris, este significante de felizmente, heureusement, lizmente, si este significante llega finalmente a depositarse en el inconsciente, en su inconsciente, llevando con él un saber que va más allá de lo que puede intentar articular, es que va allí precisamente, ese saber va como una escritura, de una experiencia de goce. Entonces Lacan aquí habla de la escritura como algo muy importante para situar, como escritura de una experiencia de goce, o sea que el goce se escribe. Una experiencia de goce, además, tanto más memorable en cuanto ha surgido sobre el fondo de una pérdida, ¿no? Esta pérdida que siente Leiris, no de una pérdida anecdótica de su pequeño soldado que se cayó, sino de una pérdida fundamental que es la pérdida de goce vinculada al uso que él hacía de ese significante lizmente, que era su cosa propia, como dice él, escribe ahí. Era mi cosa propia, lo más íntimo de mí, ¿no? Los niños tienen una serie de palabras, normalmente antes de entrar en la escuela y ir a estudiar lectura, etc. Palabras que utilizan como comodines para cualquier situación, ¿no? Otra palabra que utilizaba Leiris era tétable, porque había escuchado a su hermana que cantaba el dueto de Manon Lescaut, ¿no? Ma petite table. Adieu ma petite table. Y entonces él escuchaba ma petite table, tétable. Y para él tétable era como un tótem, totable, el agua potable, todo lo que pudiera decir. Y entonces decía tétable. Él decía que esta palabra era su pequeño diccionario privado, ¿no? Igual que heureusement, felizmente, tétable, etc. Tenía la pérdida del goce que el sujeto sufre cuando tiene que pasar al lenguaje socializado, al lenguaje, digamos, social, y al uso de ese significante que era su cosa propia. Por tener que pasar por el lenguaje articulado, algo de ese goce había caído, había perdido. Entonces lo que dice, en definitiva, lo que decimos con la palabra la lengua es que queda, sin embargo, una traza, una huella escrita en esos significantes, en esos S1 de la lengua, en la que consiste el saber inconsciente. O sea, el inconsciente está hecho de estos S1s, esta serie de S1s en cada uno de nosotros, que han quedado escritos de modo como una traza, como una huella, ¿no? Y en resumidas cuentas, esta es en resumidas cuentas la constatación que lleva Lacan en el año 1972-73, en el curso de este seminario brutal, porque es un cambio de perspectiva de toda la clínica, ¿no? La constatación que le lleva a Lacan a introducir en este año 73 de su seminario la tesis, de hecho nueva, según la cual el significante, en tanto tiene estatuto de letra, es decir, el significante en tanto está separado de la significación, es lo que causa goce.
O sea, el significante causa goce cuando está separado de la significación. Esto es lo que dice Lacan al comienzo de ese seminario. Además, considerando que no hay otro aparato de goce que el lenguaje. Dice, el inconsciente, en un momento determinado dice, el inconsciente es que el ser, hablando, goza. Y agrego, dice Lacan, no quiere saber más. En definitiva, cuando nos preguntamos, ¿el inconsciente aún? Hablamos de este inconsciente en tanto hecho de la lengua, en tanto que los significantes, uno, que la constituyen, tienen ese valor de goce del cuerpo en el momento mismo en que el sujeto hace la experiencia de un imposible, he dicho antes, concerniente al goce. Lacan insiste, en un seminario siguiente a este, insiste diciendo que sobre esta dimensión de lo imposible, el término imposible es una categoría lógica, no voy a desarrollarlo aquí, pero es muy importante decir que el saber inconsciente, dice, es un depósito, un sedimento, como hay una conferencia que Lacan da en Ginebra sobre el síntoma donde habla de que en el fluir de la lengua pasa por el cedazo y quedan unos detritos, ¿no?, con los cuales uno siempre jugará toda la vida. O sea, que uno se queda con esos detritos, esos restos. Se está refiriendo a esto, a estas huellas, a estas marcas, a estos S1, ¿no?, estas letras, como dicen, sedimento que se produce en cada uno cuando comienza a abordar esta relación sexual a la que desde luego nunca llegará. O sea, con el encuentro con algo que no acaba de hacer proporción, que no acaba de hacer medida, ¿no?, en el campo de la diferencia sexual. Así, Lacan pone en tensión, de un lado, la realidad sexual, es decir, la experiencia de goce que hace el sujeto, y de otro, lo imposible al que está confrontado este sujeto, en su intento ilusorio por alcanzar esa relación sexual que dice Lacan, dice, nunca llegará, dice Lacan, ya que en ningún lado existe un saber que le permitiría estar en perfecta adecuación, en perfecta armonía con el otro, en el sentido del eros freudiano, definido como fusión. Bueno, es el tema de Aristófanes también, ¿no? Sí, cuando habla el banquete, no habla de la idea de armonía, de fusión, etc. Bueno, esa idea que Lacan justamente dice que la idea de Lacan es justamente que esta coalescencia, este soldamiento, digamos, que se opera entre la realidad sexual y el lenguaje, entre el lenguaje y la realidad sexual, es lo que responde al encuentro que hace inevitablemente el sujeto con este imposible. Voy un poco rápido para no complicar más, pero lo que Lacan plantea es que con este agujero en el saber concerniente al goce, agujero en el saber, dice, que es revelado de algún modo en el momento mismo del surgimiento del goce. Bien, Lacan califica de real esta ausencia de relación sexual, de proporción sexual, este agujero en el saber. Dice que es esto lo que hace traumatisme. Traumatismo, escrito con el equívoco en francés, ahí es un neologismo, agujero, mantismo sería, ¿no? Agujero mantismo, el traumatisme. Que en realidad yo remito para entender esto al texto de Freud, Teorías sexuales infantiles. Ahí es donde un sujeto se encuentra con el agujero en la existencia y el agujero en la realidad sexual. Ahí, la tesis que desarrolla en el seminario 21 Lacan es esta, que el saber del inconsciente, repito, en tanto que está hecho de estos significantes amo de la lengua, que va a fijar las puntas de goce, es un invento que inventamos para colmar el agujero en lo real. O sea que saber inconsciente es aquello, es un saber que inventamos, es un invento que hacemos para colmar el agujero en lo real. Y dice también, el 21 de mayo del 74, seminario siguiente a este, de Ancor. Es un saber que de un lado testimonia del encuentro con un real, es un saber que toca los bordes de lo real.
O sea que el saber del inconsciente es una invención de saber que intenta colmar ese agujero en lo real y suplir la ausencia de relación sexual. Bien, pasa a un punto, tercer apartado, y vamos terminando. Tercer apartado que había pensado para situar un poco en perspectiva todo lo que acabo de decir hasta ahora y darle una perspectiva, digamos, conclusiva también que permita después quizás hablar un poco, conversar. La versión, todo lo que he leído es la versión que Lacan nos da del inconsciente en el seminario aún. Es decir, el inconsciente en tanto está fabricado, está hecho de la lengua. Es decir, que aparece ahora el inconsciente constituido por una serie de significantes aislados, fijando puntas de goce, como he dicho, ¿no? Pero cuya particularidad es que no producen significación y permanecen incomprensibles, he dicho, al mismo sujeto, ¿no? Es decir, que es un saber que nosotros tenemos depositado en nuestro inconsciente, pero que es perfectamente incomprensible a nosotros mismos. O sea, que el inconsciente es un saber que nosotros no sabemos saber. Algo se depositó ahí y interrogamos, o en cierto modo es un saber depositado que está a la espera de poder ser esclarecido o extraído de algún modo. O sea que ese saber inconsciente que ha llegado a depositarse en la lengua, como un trazo, como escritura, es un saber que se puede decir que no hay ningún sujeto que lo sepa, dice Lacan. Bueno, tenemos un pasajero dentro, digámoslo así, no sé, o dentro o fuera, porque el inconsciente no es algo que esté dentro, pero hay algo, digamos, que nos acompaña, que es precisamente un saber que sabe hacer, ¿no?, con la letra, la cifra, produce sueños, síntomas, etcétera, pero que no sabemos saberlo del todo. Es un saber indeleble, además, dice Lacan, y al mismo tiempo absolutamente sin subjetivar. Dice sin subjetivar. Dicho de otro modo, de este saber inconsciente depositado en la lengua y que lo concierne en lo que tiene de más íntimo, el sujeto no puede decir nada. Es un saber en souffrance, dicen los franceses, ¿no? A la espera, es un saber en espera. El sujeto sabe que ese saber inconsciente le concierne, sabe que ese saber debe tener una significación, pero no sabe cuál. Cuando nos encontramos con los enigmas del inconsciente, ¿no? Freud encuentra con la dimensión de la interpretación de los sueños cuando empieza el texto, totalmente fascinado por los enigmas del inconsciente. Bueno, pues el sujeto sabe que ese saber lo concierne, sabe que ese saber debe tener una significación, pero no sabe cuál. Es un saber que, desde este punto de vista, tiene la misma estructura que el fenómeno elemental. Aquí, como en otros sitios, la estructura, la psicosis, aquí como en otros sitios, pone la estructura al desnudo. El fenómeno elemental está aquí para manifestar este estatuto originario de la relación del sujeto con la lengua. Sabe, igual que un sujeto psicótico, sabe que ese dicho le concierne, que tiene significación, pero no sabe cuál. O sea que nosotros frente al inconsciente tenemos una relación, digamos decir así, homóloga a esta de sujeto psicótico ante el fenómeno elemental. Esto lo dice Jacques-Alain Miller en un texto que recomiendo para entender este inconsciente, en un texto que se llama El reverso de la interpretación, que pronunció en 1995, que fue una verdadera bomba. Cuando lo pronunció y explicó. El inconsciente interpreta mucho mejor que los analistas, quiero decir, no hace falta que nos pongamos a discutir con el inconsciente, va siempre a ganar el inconsciente. Entonces, exactamente, digamos, lo que viene a decir ese texto de Miller es que hay una opacidad irreductible de la relación del sujeto con la lengua. Hay una opacidad. Y se podría decir que lo que se llama inconsciente no es otra cosa que esta opacidad irreductible, ligada al hecho de que el significante solo, siempre es un enigma. El inconsciente no es un inconsciente, por tanto, en profundidad, de las profundidades, ¿no? Como se hablaba de la psicología de las profundidades, ¿no?, en una época. Es más bien lo que se manifiesta, el inconsciente es lo que se manifiesta de un determinado estatuto del significante cuando está separado de la significación.
O sea, que el inconsciente es ese dominio donde está el funcionamiento, el estatuto del significante separado de toda significación. Y entonces se plantea la pregunta, Lacan, ¿cómo puede, y es un desafío a los psicoanalistas y al psicoanálisis, cómo puede el sujeto acceder a una subjetivación de este saber que no se sabe? O mejor, ¿qué va a permitirle dar sentido, es decir, interpretar este saber inconsciente que está a la espera? Lo que dice Lacan es que lo que va a permitir a estos significantes incomprensibles tomar sentido es la implicación de otro significante, diríamos así, S2, ¿no? Tenemos un S1, significante incomprensible, aislado, le ponemos un S2, que pueda conectarse con los primeros. Yo necesito la pizarra ahora para recordar una escritura que aparece en el seminario aún para entender esto. Encontrará, no recuerdo cuál página, qué página es, el siguiente. Traela acá la pizarra. Solo era para dibujarlo, ¿sí? Bueno, podríamos poner, claro, estoy diciendo que Lacan escribe en la pizarra, como he hecho yo, repitiendo el gesto en el seminario aún, y lo primero que vemos es que define el inconsciente, no define el inconsciente como una cadena. Aunque lo parezca, hay ahí un vector, ¿no?, de S1 y va al S2. No lo escribe como una cadena, lo escribe como un enjambre y juega con el significante, nuevo juega con el equívoco de la langue, de la lengua, diciendo SM. El SM es el enjambre de S1, o sea que hay el inconsciente es un saber, ¿no?, depositado en la langue. Estos S1 son los que se ha ido depositando, ¿no? En realidad, si dice que son significantes que están a la espera, que están en souffrance, quiere decir que es casi como la piedra roseta, como los fósiles que encontramos a veces inscritos en la materia, pero que no llaman a ningún otro significante. La cuestión, dice Lacan, que quizás lo que puede sacar a estos significantes de la espera a una significación es encontrar un S2. Vale. Esto lo conocemos. Conocemos esto por la simple razón de que aquí hay un paso que, voy a hacer un paréntesis, Lacan hace un paso. Sí, podemos decir que toda la enseñanza de Lacan, el seminario de Lacan durante 30 años, fue ponerse delante de un público, los discípulos le pidieron que enseñara, pero fue creciendo este público de alumnos, discípulos que se formaban con él, en el cual se ponía en juego el razonar qué es el inconsciente. O sea, podemos decir que toda la obra de Lacan no es sino un intento de responder a la pregunta ¿qué es el inconsciente? Durante un periodo que va hasta Ancor, podemos decir así, lo que él manejó, lo que explicó es que la manera en que Freud había abordado el inconsciente a partir de lo que llamamos las formaciones del inconsciente. Pero ojo, y hay un seminario de Lacan que se llama Las formaciones del inconsciente. Atención, no es lo mismo cómo funciona una cosa a cómo está hecha una cosa. O sea, lo que Freud descubre es, podemos decir así, cómo funciona el sueño, cuáles las leyes del sueño, cómo funciona el inconsciente. Pero lo que Lacan extrae ahora, con lo que hemos puesto en la pizarra, no es cómo funciona el sueño, sino cómo está fabricado, cuál es la estructura del inconsciente. El inconsciente la estructura del inconsciente no es S1, vector
cadena S2. Está diciendo que la estructura del inconsciente es un saber, dice, el inconsciente es un saber indeleble depositado en la LAN, es decir, es una serie de S1 depositados como significantes solos, que no hacen cadena, que no tienen significación, que no están relacionados con ninguna significación y que están depositados ahí. De manera tal que no es lo mismo escribir S1, como hemos puesto a la izquierda de la pizarra, a poner el vector de la derecha que indica el pasaje a otro significante para dar la significación. Es decir, el inconsciente, en definitiva, y esto es lo que creo que Lacan aclara aquí, que plantea una cuestión: ¿cómo puede un sujeto, la pregunta que hacíamos, cómo puede un sujeto acceder, era la pregunta que hice antes, ¿cómo puede acceder a subjetivar este saber que no se sabe? ¿Cómo va a permitir, digamos, obtener, va a permitirle darle sentido, es decir, interpretar este saber del inconsciente depositado, estos S1, que está a la espera? Y dice, lo que le permitiría lo que va a permitir a estos significantes incomprensibles tomar sentido es la implicación de otro significante. ¿Vale? Hasta aquí leía y pasé luego a la pizarra. ¿Qué es lo que permitiría que emergiera un sentido nuevo? Bueno, es decir, añadir un significado 2. Pero eso es lo que hace el inconsciente. Cuando tiene un sueño, un sujeto, ya está operando esta ley según la cual la única manera por la cual se puede obtener sentido, un significante 1 puede obtener un sentido, es a partir de articularse, anudarse con un S2. O sea, que el resorte de la operación es lo que, de alguna manera, también Freud ya lo había encontrado. El resorte no es otro que la estructura que nosotros llamamos del aprecup o a posterioridad, ¿no? Es la célula de un S1, un S2, y retroactivamente hay una significación que se produce de la articulación de los dos. Bueno, esta estructura del aprecup no es la estructura del inconsciente, es la estructura de la formación de un sueño, la formación de un síntoma. En su estado nativo, el inconsciente es sin cadena, es un enjambre. Bueno, en esta estructura de la precup que vemos en juego, por ejemplo, cuando Freud nos dice, esto lo dice Freud, que las huellas de los gérmenes de excitación sexual vividos en la infancia, sin comprender la significación, no tomarán sentido más que mucho más tarde, en el momento de despertar de la pubertad. Esto lo dice Freud. Es decir, que ya Freud tiene la idea de que hay determinados acontecimientos que sean inscritos, separados del sentido, separados de la significación, y que luego, en un segundo momento, en la pubertad, van a tomar significación. Estamos en el caso Emma, por ejemplo. Y siempre piensa en este esquema. Hay un acontecimiento, pero siempre hay dos, uno anterior a ese. Y vamos a ir volviendo. Y cómo vemos la significación, cómo se anuda un síntoma a partir de un momento segundo, ¿no? Es decir, hay una temporalidad lógica en el pensamiento que ya introduce Freud, que es la idea de que es a favor de un acontecimiento surgido en un segundo tiempo que las huellas de la experiencia sobrevivida en un primer tiempo toman sentido. Es decir, son interpretados retroactivamente. En realidad se podría decir que esta estructura de la precup es inherente a la estructura del lenguaje mismo, del lenguaje articulado, no de la langue, no de la lengua, sino del lenguaje. Y en el fondo, y es a esto a lo que voy, lo que Lacan constata es que esta operación de interpretación del inconsciente se realiza en realidad espontáneamente en lo que llamamos nosotros las formaciones del inconsciente. Este mecanismo ya opera en el mismo funcionamiento del inconsciente. Dice así, el inconsciente en sus formaciones, sueños, lapsus, síntomas, ya ha procedido por interpretación, dice Lacan. Lo que realiza el sueño, que Freud tiene la preocupación, y muy importante, de separar el sueño del inconsciente, lo que realiza el sueño, no es Freud distingue el sueño del inconsciente, lo que realiza el sueño es una conexión de significantes aislados de la lengua, de S1, con otros significantes. Pongamos S2, eso que hemos puesto en la pizarra. Freud, en un texto que he encontrado, que se llama el empleo o el uso de la interpretación de los sueños en la cura,
dice, me parece que la vida onírica procede directamente de residuos, de migajas, de desechos, ¿no? Procede directamente de residuos de una época prehistórica de la existencia. Vamos a traducir esto. O sea, lo que dice Freud es la vida onírica procede directamente de restos, residuos de una época prehistórica de la existencia. Lo que podemos traducir ahora diciendo que la vida onírica encuentra su fuente en los restos, en los residuos, en los desperdicios, estos migajas de la lengua. Y Freud añade, para explicar el sueño, añade que un deseo reciente solo atrapa al sueño si está asociado a los materiales de esa época histórica o prehistórica. Es decir, conectando estos materiales prehistóricos, estas letras, a un deseo reciente, lo que nosotros llamamos S2, o sea, el otro significante es el S2. O sea, tendríamos los materiales prehistóricos, podríamos decir así, SS1, S1, S1, esto que está a la izquierda, y el deseo reciente lo podríamos poner en lugar de S2. ¿Se entiende? O sea, que un sueño no es sino que un deseo reciente atrapa algo que está ahí como fósiles, restos fósiles de algo aislado, ¿no? Que nunca pudo hacer vínculo con otro significante, estas letras. Y es de esta conexión descrita por Freud que pone en juego la estructura de la precup, que resulta que se produce un efecto de significación. En esta perspectiva se puede decir finalmente que el sueño, ya termino, pensaba casi, el sueño es una interpretación de la letra del inconsciente. El sueño, en la medida en que manifiesta estar en la dimensión del inconsciente estructurado como un lenguaje, es un modo de tratar los significantes insensatos de la lengua. Página 39 de Aún. Repito, el sueño, en la medida en que manifiesta estar en la dimensión del inconsciente estructurado como un lenguaje, es un modo de tratar los significantes insensatos, estos S1s, de la lengua. Y dice Lacan, el lenguaje sin duda está hecho de la lengua, es una elucubración de saber sobre la lengua. Pero el inconsciente es un saber hacer. Fijaros, ahora dice que el inconsciente es un saber hacer con la lengua, cosa que nosotros no sabemos hacer. O sea, el inconsciente sabe hacer con la lengua. Nosotros somos patanes, somos débiles con respecto a eso. No tenemos ese saber hacer con la lengua que tiene el inconsciente. Estamos, digamos, siempre un paso atrás. El sueño es una lectura o una interpretación que puede ser o mostrarse difícil, como lo prueban los sueños traumáticos de repetición. Por ejemplo, en el uso de la interpretación de los sueños, otra cita, dice, ya que vamos al encuentro internacional, al Congreso, dice, varios sueños de una misma noche pueden no ser más que intentos de representar de manera diferente un contenido idéntico. O sea, que podemos tomar varios sueños que no tratan sino de representar un contenido idéntico. De modo general, dice, podemos estar seguros de que cualquier moción de deseo que origina o que crea hoy un sueño, en tanto que no haya sido comprendido y no haya escapado a la empresa del inconsciente, va a manifestarse en otros sueños. O sea que si esa moción de deseo, en tanto no ha sido comprendido, no ha sido atrapado, digamos así, va a seguir insistiendo, está diciendo, va a seguir, lo que ha escapado a la empresa del inconsciente va a manifestarse en otros sueños. Añadiría a esto que esta operación que realiza el sueño no es solo una operación de interpretación, sino que es también una operación de ciframiento de goce. Lacan lo señala en el seminario Le Nom du Père, dice, el 20 de noviembre de 1973, dice, dans le rêve, en el sueño, la operación de ciframiento está hecha para el goce. O sea que en la operación de cifrar está hecha al servicio del goce.
Es decir, el goce está en el ciframiento. Por consiguiente, operación de ciframiento del goce que ha llegado a fijarse sobre estos significantes de la lengua. Ciframiento de goce que puede también fracasar y dar lugar, cuando fracasa, a la pesadilla. Cuando hay una pesadilla es que ha fracasado este trabajo de ciframiento. Interesante, ¿no? Para soñar habría que preguntarse, ¿hay que dormir o estar inconsciente? Bueno, concluyo ya, porque me he extendido demasiado. Concluyo con el siguiente punto. En la perspectiva que he tratado un poco de aclararme a mí mismo, pero también transmitirles a ustedes esta noche, la perspectiva que Lacan introduce al final de su enseñanza tiene una incidencia directa sobre la dirección de la cura. O sea, cambia, modifica la dirección de la cura. Tal como lo subraya Miller en el texto que cité, la interpretación al revés, el reverso de la interpretación, ¿no? Pone en cuestión una concepción de la cura, una idea de la interpretación que consistiría en añadir sentido sexual, por ejemplo, en añadir sentido. Alimentar lo que se llama alimentar el sentido sexual. Interpretando esto, en el fondo, lo que hace, ya lo hace mejor que nadie el inconsciente. El inconsciente es la máquina que no para de añadir, dar sentido. Y esa es la razón por la cual, en oposición a esta práctica, digamos, interpretativa, que el reverso de la interpretación de la que hablaba Jacques Miller consiste en cernir, en atrapar, extraer, podríamos decir así, el significante como fenómeno elemental. O sea, extraer estos S1s. O sea, que la labor analítica, si quieren, podemos decir así, no sería tanto añadir sentido, sino extraer estos fósiles, puedo decir así, estas letras, estos S1s, con los cuales el sujeto ha delirado en su neurosis, en los cuales el sujeto no para de dar vueltas y delirar. O sea, se trata en suma de cernir estos significantes uno de la lengua, como tal, insensatos, sobre los que el sujeto en su neurosis ha delirado, produciendo significación, sentido hasta el infinito. En suma, se trata de cernir, de aislar, de extraer, ¿no? El sinsentido que está en el corazón del inconsciente y más que alimentar el sentido. Y con esto concluyo y espero que podamos hablar un poco de cómo ha sonado lo que estos significantes que he dicho, que he recordado de Lacan, se escuchan hoy para ustedes, y gracias por la atención. Bueno, ¿cuánto rato hemos hablado? Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por la conferencia. Tenemos unos minutos para conversar. No tenemos la suerte de tenerlo todas las semanas, digamos, acá en la facultad, a Vicente, así que es un momento que podemos aprovechar. Espero que alguien levante la mano del público. Muy bien. No te oigo bien. ¿Qué lugar tendría? Dice. Bien. La primera pregunta, porque relaciona el tema del saber hacer del inconsciente con el saber hacer del síntoma. Yo agregaría en relación a esa pregunta una inquietud, porque lo que nos transmitió Vicente tan claramente es que el psicoanálisis o la experiencia analítica es un recorrido para salir del laberinto del inconsciente, sirviéndose del inconsciente, pero ¿qué se extrae de todo ese recorrido? Y hablamos de las letras que se depositan, esos S1s sin sentido,
en la lengua, que eso constituye la lengua, y finalmente salir del inconsciente implica cernir una letra. Entonces, por ahí podríamos hablar de qué diferencia hay entre la letra al inicio y la letra al final. Se me ocurre que puede ser un arco que incluya el saber hacer, ¿no? Bueno, veo que aquí tenemos alumnos de la facultad aventajados, ¿no? Es decir, porque la pregunta sobre el Saint-Homme implica ya una... No, la pregunta es claramente, es decir, yo he dicho lo que dice Lacan, no digo yo, Lacan dice que el inconsciente es un saber hacer con la letra del inconsciente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué lugar tendría el Saint-Homme? Porque definimos el Saint-Homme, que es un tema, sería para otra conferencia. Definimos el Saint-Homme precisamente como que, o mejor dicho, definimos al final de un análisis, de un recorrido de un análisis, como que alguien estaría en condiciones de saber hacer con el Saint-Homme. Entonces, claro, saber hacer con el inconsciente, o sea, el inconsciente como un saber hacer con la letra, y el Saint-Homme. Yo diría, en primer lugar, ¿qué es un Saint-Homme? ¿Qué es un Saint-Homme? ¿Cómo está hecho un Saint-Homme? Si pudiera contestarle rápidamente, diría que un análisis lo que le permite es, en la medida en que uno puede extraer puede tener una idea de los S1s de Lacan que lo habitan, que se depositaron ese saber indeleble, que puede tener una idea de estos S1s, de estos signos, porque de alguna manera también son signos, que no vemos que el sujeto tiene en su inconsciente. El Saint-Homme podríamos pensar también que está hecho, es un ensamblaje. Un Saint-Homme es un ensamblaje de S1s también. Al modo de signos que uno, sin darse cuenta, manda al exterior. Habría que desarrollar esto porque Lacan cambia de la teoría del significante a la teoría del signo de Peirce, que es un paso interesante para pensar la dimensión de la letra y del signo como algo que yo puedo hacer visible en el otro. Es decir, yo puedo ver en el otro cómo se maneja con su síntoma. Es decir, incluso Lacan plantea que saber hacer con el síntoma es un modo también, es algo que se puede ver. Podemos ver cómo cada uno se las apaña, se las maneja con el no hay relación sexual, con su síntoma. Es alguien que oculta el síntoma, es alguien que no tiene ningún tipo de... que claramente muestra que sabe hacer, que no tiene empacho, digamos, en mostrar que sabe desembrollarse, ¿no?, con el síntoma, o es alguien, como decían los antiguos, ¿no?, Aquiles, ¿no?, con su gesto, Aquiles mostraba su valor, no su cobardía. Es alguien que era visible eso. Podríamos decir así que Lacan tiene una teoría de que el síntoma, el saber hacer con el síntoma es algo visible. Uno se puede ver en el otro si tiene una relación de vergüenza, de valentía, de cobardía o no, con su síntoma. ¿Se entiende? Porque esos signos los vemos. Entonces, un análisis, cuando dice saber hacer con el síntoma, sería saber alguien que sabe hacer ya con eso que es su síntoma, pero sabe hacer algo con eso. Y no se asusta, ni se angustia, porque ha podido tener una idea de cuáles son esas letras del inconsciente. Y entonces, cuando uno tiene una idea de cuáles son esos S1s, esas letras, puede hacer algo con eso. En ese sentido, diría mi respuesta rápida, porque Lacan dice cosas como que el síntoma es lo que le permite al sujeto gozar del inconsciente. Si no fuera por el síntoma, el sujeto no podríamos gozar del inconsciente. También eso merecería otra explicación, pero no tengo tiempo para explorarlo ahora con usted. Pero sí decir que saber hacer implica esta dimensión de que el síntoma es un ensamblaje. Está hecho como un síntoma.
ensamblaje de signos, o de síntomas también, podemos decir así. Un síntoma ya es un ensamblaje de síntomas, no solamente podemos incluir como tal síntoma como una pluralidad de síntomas. Tenemos, recuerdo que, creo que de ahí venía la frase, perdón, acerca de la obscenidad de grupo, la obscenidad de grupo analítico, porque como pueblo chico, todos nos conocemos el síntoma que el propio sujeto desconoce, y se ve esa relación en el grupo y se manifiesta de manera obscena. Ana, ¿habías pedido la palabra? Sí. Yo estaría de acuerdo en decir que al final lo que uno tiene al final de un análisis son sus migajas y qué sabe hacer con esas migajas, ¿no? Darles como semblantes, muchas veces son semblantes, y decir, ¿cómo puede uno haber? Hay algo de la opacidad de esos. ¿Por qué uno quedó atrapado, digamos, o produjo esas migajas o se quedó, digamos, articulado en esta relación con esas migajas? Pero al mismo tiempo diría que precisamente es lo más valioso que tiene. Eran dos ejemplos, sí, son dos ejemplos que traía, pero tendré ocasión que estoy trabajando sobre las migajas freudianas quiero hacer un pequeño libro sobre el tema. Y entonces tomé el texto, la correspondencia de Freud con Fliess, que es brutal. Hay un caso, junto al caso de Irma, más conocido, todo el mundo conoce el caso de Irma, pero hay un caso de una fobia, una neurosis obsesiva, el caso del señor sobre el cual habla en varias ocasiones, ¿no? El caso del señor bueno, es para traerlo como Freud se da cuenta del impacto de las huellas sonoras sobre el sujeto. Y es conocido, bueno, el relato del caso tiene varias aventuras, pero es un sujeto que lo más interesante del caso que se resuelve es por su angustia a los animales, a los coleópteros. Una angustia a los coleópteros, a los... ¿cómo se llaman? A los... No, la libélula no. Escarabajo. Es un caso muy parecido a aquel que cuentan al final del fetichismo, cuando habla un brillo en la nariz. Hay un juego, primero fue educado en una lengua, la lengua primera era francés, este paciente, y luego el alemán. La lengua primera, la lengua de la langue, podríamos decir así, se pierde y queda la lengua alemana. Entonces, hasta que el paciente se da cuenta un día, no sé, que la palabra, él tenía el primer ataque de angustia, sucede persiguiendo a un coleóptero, un escarabajo que se le escapaba. Una vaquita de San Antón se llama aquí, ¿no? La mariquita, no sé. Y se le escapaba y tal, y no conseguía atraparla. Tiene un ataque de angustia. Aparece varias veces en el análisis, en un momento determinado se ríe, se acaba de dar cuenta de que se trataba. Antes, ese ataque de angustia sucede después de haber escuchado a su tía y a su abuela, la madre había muerto, ¿no?, que hablaban de la madre de él, diciendo que había estado mucho tiempo indecisa respecto a casarse o no. ¿Me caso o no me caso? Indecisa, indecisión. Y iba diciendo, como hablaba francés, decía, ¿qué faire? ¿Qué faire? ¿Qué faire? No sabía qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué faire? Bueno, en alemán, Käfer es escarabajo. Käfer justamente condensaba su objeto de la angustia. Bueno,
Así estas migajas, está en Freud, hay que encontrarlas. Lacan lo dice en una entrevista en una revista italiana que se llama Panorama, dice que de Freud hay todavía mucho que no sabemos, que ignoramos todavía, o sea que como que es un continente todavía por explorar. Entonces eso animo a los estudiantes de psicología, psicoanálisis de esta facultad, esta fantástica reunión de estudiantes que hay aquí, a que se animen a leer Freud, no solamente los casos, famosos casos clásicos de los grandes, Schreber, Dora, caso Juanito y tal, sino que vayan a las pequeñas migajas que hay en el texto de Freud, descubrirán y aprenderán muchas cosas. Tomamos 2 preguntas más y cerramos. María Laura Recarte y Andrea Perazo. Me pones en un... Sí, pero interpretar la violencia. Dime algo que me pueda ayudar a contestarte. Porque, claro, interpretar la violencia. La violencia a veces es como pasaje al acto, puede ser una mostración que no se presta mucho a la interpretación. En el sentido de no interpretarla, digamos, demasiado. Sí. Está bien. Bueno, esto llevaría a plantearse la cuestión, la pregunta que formulas lleva a plantear la cuestión al nivel de la interpretación de la pulsión. Si es posible cuando ésta se muestra de una manera abierta y de una manera, digamos, desatada, como ocurre en la actualidad, que la violencia surge precisamente, más bien interpelando a la sociedad misma, ¿no? Hay sobre esta cuestión, yo te sugeriría, los primeros textos de Lacan, que están recogidos en el volumen sobre la tesis de la paranoia, de caso Aimé, hay sobre el tema del pasaje al acto y el tema de me parece que es, si lo digo ahora, el caso de las hermanas Papin, etc. Estos momentos donde algo del orden del acto, que es momentos trágicos a veces, porque también podemos pensar, a lo largo de la historia hay momentos de violencia máxima, no digamos el caso de Medea, ¿no? que se llevó al teatro, ¿no? Fue una de las piezas teatrales que conmovieron la sociedad griega, una madre que mata, ¿no? a sus hijos. O otros acontecimientos, el caso de las hermanas Papin, ¿no? como estos fenómenos donde el pasaje al acto criminal pone en juego a la misma sociedad, en un punto que la sociedad, en ese punto, digamos, podemos decir, el significante del otro que falta, que está en la sociedad, ese lugar de forclusión en el otro, hace que aparezca el acto, la violencia, como modo de abrochar, de dar unidad a este otro. O sea que muchas veces el acto violento podría ser un esfuerzo por dar sentido o por tapar el agujero en el otro. ¿Hasta qué punto, digamos? Y creo que las teorías sociológicas, Durkheim, etcétera, plantean justamente que el acto criminal habla mucho de la manera en que está construida una sociedad. O sea, lo vemos constantemente, ¿no? Cada vez vamos en Barcelona, no paramos de hablar ahora últimamente en la prensa,
por el gobierno que hay de la municipalidad, como decís vosotros, quienes están gobernando y tal, atacados por otros partidos más de conservadores, etcétera, del aumento de la delincuencia en la ciudad, de la violencia y tal. Es verdad que existe eso, pero nunca se dice que está ocurriendo en un momento donde el estado del bienestar está cayéndose. Y entonces, con menos estado del bienestar, más estado penal, más se busca que intervenga la policía, ¿no? Vemos ahí, entonces, el tema de interpretar la violencia es un tema, como lo planteas tú, pero es un tema que abarca a nivel micro la intervención que se puede hacer con alguien que ha hecho un pasaje al acto criminal o ha entrado en un acting out también, ¿no? Cómo eso puede intervenir a alguien y tratarlo de la buena manera, pero también a nivel macro, a nivel social, cómo el acto individual viene a insertar, a interpretar lo que en el lugar del otro, podemos decir así, es lo que implica una significante de la falta en el otro, el SDA tachado, ¿no? Entonces, ahí es donde una sociedad puede ser que el acto criminal pueda venir al lugar de algo que no funciona, un disfuncionamiento estructural de la misma norma social. Y en ese sentido nos llevaría a interrogar en las dos vertientes, ¿no? Micro y macro, ¿no? La cuestión. Andrea, breve. Agradecerle, Vicente, porque usted trajo algo que en el recorrido de toda la conferencia de hoy, ¿no? Usted dijo, a lo que apuntaba Lacan, que no era lo mismo, que se desprende de la diferencia de Freud y Lacan, no es lo mismo el funcionamiento de cómo funciona a cómo está hecha la cosa, y donde traía esto de Freud dedicado al funcionamiento, a cómo funciona, y Lacan cómo está fabricado. Esa diferencia entre el inconsciente y las formaciones del inconsciente, y podríamos decir que hacemos de las formaciones del inconsciente para ir a conocer algo de esa cultura. Le quiero agradecer porque el recorrido nos ha ayudado. Pues gracias. Gracias, Ana. Bueno. Muchas gracias, Vicente.